Como decía, vamos a hablar de la familia en la fe. En cualquier familia, si queremos vivir en paz, necesitamos saber cómo tratarnos los unos a los otros, porque no es lo mismo hablarle a un padre que a un hermano, o a un abuelo, o a un hijo, a un niño. Y en la Iglesia pasa exactamente lo mismo. Somos una familia de fe. Y a veces olvidamos que Dios nos llama a vivir con honor, con respeto y con cuidado mutuo. Se cuenta que una vez en una iglesia pequeña había un joven que acababa de ser nombrado líder de aquella iglesia. Y como joven que era, venía con mucho ímpetu, estaba decidido a poner todo en orden. Había leído muchos libros sobre liderazgo. Él decía que estaba listo para corregir cualquier cosa que estuviera mal. Y un domingo por la mañana estaba en el púlpito predicando y notó o vio desde el púlpito que el hermano José, un señor ya viejecito, muy entrañable, que llevaba muchísimos años en aquella iglesia, estaba sentado en su banco con los ojos cerrados mientras el joven estaba predicando. Y claro, el joven lo vio y empezó a alterarse, ¿no? Empezó a pensar, pero ¿será posible, don José, dormido, mientras estoy aquí hablando de los misterios insondables de la teología, de la hermenéutica exegéutica y de la escatología premilenial? Y seguía mirando a este hombre y cada vez se enfadaba más. ¡Qué falta de respeto! En cuanto termine, me voy a bajar del púlpito y se va a enterar quién soy yo. Le voy a cantar las 40. ¿Cómo se le ocurre dormirse mientras estoy predicando? ¡Qué mal ejemplo para todos! Así que cuando por fin terminó su mensaje, se bajó del púlpito, se acercó con pie firme, autoritario a don José y le dijo: hermano José, necesito hablar con usted de su actitud durante la predicación. Y don José, con una sonrisa tranquila y cariñosa, le dijo: claro, hijo, hablemos, pero si es por lo de los ojos cerrados, estaba orando por ti, para que predicaras con poder la palabra de Dios y que llegara a nuestros corazones. En ese momento, ese joven líder se sintió avergonzado y aprendió una gran lección. Y es que no solo hay que corregir cuando sea necesario, sino que hay que saber cómo y cuándo. Y sobre todo, hay que tratar a las personas con todo el respeto que merecen. Y por qué no, especialmente a aquellos que tienen más años y experiencia. Y he contado esta pequeña historia como introducción porque quiero que en esta mañana vamos a leer un pasaje y hablemos sobre cómo debe ser el trato entre los miembros de la familia de la fe. Y para poder verlo en esta mañana vamos a leer lo que Pablo trató de enseñar a un joven líder como Timoteo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Pablo era todos sabéis, ¿no?, un gran líder de la iglesia en aquella época y quería enseñar a un joven líder como Timoteo que la verdad debe ir siempre acompañada de respeto y amor. Y que en la familia de Dios cada relación tiene un trato especial. Y en esta mañana vamos a tratar de ver cómo deben comportarse los miembros de una iglesia en sus relaciones unos con otros. Y vamos a ver también una cosa llamativa, porque Pablo da a Timoteo una serie de consejos que parecen muy antiguos, de otra época, pero son sorprendentemente actuales para nuestra vida y para nuestra iglesia. Los seres humanos, queramos o no, estamos creados para vivir en compañía. No seríamos capaces de vivir en soledad. A algunos quizás les gusta más estar rodeados siempre de mucha gente, quizás a otros pues somos más introvertidos y nos cuesta un poquito más relacionarnos, pero queramos o no, está más que comprobado que necesitamos estar acompañados de otras personas para tener una vida saludable. Fuimos creados
como seres relacionales, y ya que tenemos que relacionarnos unos con otros, ¿cómo tienen que ser esas relaciones dentro de la Iglesia? Y Pablo responde a esta pregunta. Aunque antes de leer este capítulo 5 de 1 de Timoteo, me gustaría leer otro pasaje de una cosa que le ocurrió a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, en Marcos 12, 28 al 31. Dice así, Marcos 12, del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y creo que es bueno que hayamos leído este pequeño pasaje porque estoy convencido de que Pablo, cuando estaba escribiendo a Timoteo su carta, tenía en mente estas palabras de Jesús. Jesús acababa, en estos versículos que hemos leído, acababa de dar una enseñanza nueva en este mundo. Algo que hasta ese momento nadie se había planteado. Una revolución en cuanto a las normas de las relaciones entre las personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu próximo, la persona que tienes más cerca, esa persona con la que convives. Y por eso creo que Pablo tenía en mente estas palabras de Jesús. Pablo, como vamos a leer ahora, quería explicar que los miembros de una iglesia local son nuestros prójimos. Y nuestra relación con ellos debe estar basada en el amor por encima de todas las cosas. Esta carta iba dirigida a Timoteo, un líder, un joven líder, pero no implica que los consejos de Pablo fueran solo para los líderes, sino para todos los cristianos. Quizá puede ser que los líderes tengan que hacer un sobreesfuerzo por cumplir estos consejos, ya que tienen un puesto de mayor responsabilidad, que no de mayor importancia. Pero todos los miembros de una iglesia tienen la misma importancia, porque por todos el mismo sacrificio. Como también vamos a leer ahora, estos líderes, como dice Pablo, tienen que esforzarse en primer lugar por cumplir los mandamientos de la Biblia, pero todos los miembros tenemos que esforzarnos por cumplirlos. Y ahora sí, vamos a leer 1 de Timoteo 5 y leemos los dos primeros versículos. 1 de Timoteo 5, 1 y 2. Nunca, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, nunca hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si le hablara a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. ¿Recordáis el quinto mandamiento de aquellos famosos 10 mandamientos que dio Dios a Moisés? Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Pablo está diciendo a Timoteo y a todos nosotros, honra a las personas mayores. Dirígete a los ancianos como si fueran tu padre y a las ancianas como si fueran tu madre. Hónrales en tu comportamiento con ellos. Ámalos como si fueran tus propios padres. Y si por alguna razón tienes que llamarles la atención en algo, hazlo con todo el respeto del mundo. Por desgracia, en la sociedad de hoy en día se tiende a tratar a las personas mayores como una carga, como alguien que incluso molesta, alguien que solo trae trabajo, problemas. Incluso en la reciente pandemia, ¿no?, que hemos vivido, se ha tratado a las personas mayores como una excusa política para provocar peleas entre unos partidos y otros.
Y Pablo está diciendo, honra a las personas mayores. Ellos han vivido su vida y están prontos a partir de este mundo. En su vida habrán tenido momentos alegres, momentos tristes, habrán hecho cosas bien, habrán hecho cosas mal, pero no importa, hónrales, respétales, ámalos como si fueran tus propios padres. En el poco tiempo que les queda en este mundo, haz que sean felices y que se sientan amados. Así que en la familia de la fe, Dios nos llama a honrar a las personas mayores. No olvidemos que en un tiempo seremos nosotros los que estaremos en esa situación. Y también nos gustaría que nos tratasen con amor, con respeto, porque seguramente cuando nuestro cuerpo ya no tenga fuerzas para hacer casi nada, lo que más necesitaremos será sentirnos amados y honrados por los más jóvenes. Y es que Dios es un Dios infinitamente sabio. Y lo que manda no lo hace por capricho. Lo hace porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y en estos versículos hemos leído también que cómo tratar a los más jóvenes. Y dice que hay que tratarlos como si fueran nuestros hermanos. Los hermanos son esas personas especiales que se han criado junto a nosotros, que han ido descubriendo el mundo a la vez que nosotros, que han vivido experiencias con nosotros que quizás ninguna otra persona ha vivido. Así que lo normal es que un hermano sea la persona más cercana que has tenido, incluso muchas veces más que los propios padres, por el simple hecho de tener una edad parecida. Siempre hay excepciones, ¿no?, en las que por circunstancias de la vida hay hermanos que casi no se pueden ni ver, pero lo habitual es que tus hermanos sean unas personas muy especiales para ti. Pues dice Pablo, trata a los miembros de la Iglesia como si fueran tus hermanos. Ámalos con todo tu corazón. Sírveles como si fueran tu propio hermano en mitad de una necesidad. Estas palabras de Pablo, de la Biblia, esta enseñanza de la Biblia, tienen una profundidad asombrosa. Pero es muy fácil de entender, porque los otros miembros de la Iglesia, de la familia de la fe, son nuestros hermanos. Al fin y al cabo, tenemos al mismo Padre. En definitiva, podemos entender que el trato entre los miembros de una iglesia tiene que ser el mismo que el trato en una familia, donde todos se aman, todos se respetan, todos confían entre sí, todos se ayudan y todos se honran. Cuando los miembros de una iglesia se tratan de esta manera, esa iglesia ya tiene un largo camino recorrido y tiene una alta, muy alta probabilidad de éxito en su caminar como iglesia de Dios. Y ahora Pablo continúa escribiendo y pasa a hablar sobre cómo debe ser el trato con un grupo muy particular de la iglesia, las viudas. Y vamos a leerlo. Es un pasaje bastante largo, del versículo 3 al 16. 14 versículos dedicados exclusivamente a hablar de las viudas. Y dice así: atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la Iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años
y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien? Versículo 11. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esta manera, serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos, que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la Iglesia la responsabilidad. Entonces la Iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Bueno, en aquella época se dedica un pasaje tan largo porque en aquella época había un tema especialmente delicado, que era el tema de las viudas. No existían planes de pensiones, ayudas sociales de los gobiernos como sí existen hoy en día. Y una mujer viuda que no tuviera familiares para que la cuidaran se quedaba abandonada y en una situación especialmente vulnerable. Y por eso Pablo hace un apartado específico sobre cómo actuar con las mujeres que se encontraban en esta situación. Claro, hoy, como decía, hoy en día está más que solucionado, ¿no? Hay pensiones, hay ayudas, así que no hace falta que nos detengamos en este pasaje, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Porque en estos versículos podemos ver una serie de principios fundamentales para todos nosotros. Una frase que yo digo mucho, la Biblia es maravillosa. Muchas veces nos acercamos a ella y leemos un pasaje que, bueno, puede parecer que no va con nosotros, ¿no? O que nos cuenta cosas de otra época. Y sin embargo, justo ahí encontramos enseñanzas preciosas. Si nos acercamos a ella con un espíritu humilde y con ganas de aprender de ella. Dice en primer lugar en los versículos 3 y 4 que si una viuda no tiene a nadie que la cuide, que la Iglesia se encargue de ella. Pero si esa viuda tiene familia, hijos, nietos, ellos tienen la primera responsabilidad de cuidarla. Y la clave, esto no hay que hacerlo por obligación, sino como un servicio a Dios. Cuidar a nuestros padres cuando son mayores es una muestra irrefutable del amor de Dios. Y eso agrada a Dios. Volvemos al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y yo recuerdo los últimos tiempos de mi abuela, cuando ya estaba muy mayor y vino a vivir a nuestra casa. Y sé que para mi madre fue un tiempo duro física y mentalmente. Pero nunca recuerdo a mi madre dar ni una sola queja por tener que hacerlo, sino todo lo contrario. Solo le daba, a mi abuela en este caso, le daba muestras de amor, de cuidado, porque no solo lo hacía por mi abuela, lo hacía como un servicio a Dios. Y el versículo 8 da una seria advertencia. Dice que aquellos cristianos que se niegan a cuidar de sus familiares mayores han negado la fe verdadera. Son peores que los incrédulos. Son palabras muy fuertes, que a lo mejor nunca nos habíamos parado a pensar en ellas, pero están en la Biblia y son para nosotros. Tenemos la obligación y el privilegio de cuidar a nuestros familiares mayores. Servir a Dios es un privilegio. Cuidar a nuestros mayores es un servicio a Dios. Por lo tanto, sintámonos privilegiados
de poder cuidar de nuestros mayores. Porque así estaremos demostrando que Dios es la verdadera razón de nuestro existir. Hay casos, como hemos leído, en los que hay viudas que realmente no tienen a nadie. Es imposible, no hay quien las cuide. Como dice Pablo, que la Iglesia se encargue. Que la Iglesia trate a esas personas como madres. Esto es una manera práctica de demostrar el amor y la compasión, que debe ser una de las características principales en la Iglesia de Dios. Y Pablo también, como hemos leído, da una serie de características que deben de cumplir las viudas para entrar en esa lista de cuidados. Dice que tiene que ser mayor de 60 años, que haya cuidado de su familia, que haya sido hospitalaria, servicial, que haya estado siempre dispuesta a hacer el bien. ¿Quiere decir esto que la Iglesia tiene que cuidar a unas viudas y a otras no? ¿Quiere decir esto que la Iglesia tiene que hacer el bien a unos sí y a otros no? Esto parece que está en contra, ¿no?, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús enseñó. Nada más lejos de la realidad. La Biblia enseña en todo su contexto que tenemos que servir y ayudar a todos, pero también enseña que hay que ser buenos administradores de los recursos que tenemos. Y Pablo especifica, hay ciertas viudas que no es que no haya que cuidarlas, es que no lo necesitan. Y pone el ejemplo de viudas que no lo están pasando mal, sino más bien lo contrario, viudas que viven para disfrutar, para el placer, y que ni siquiera oran a Dios para pedirle ayuda. Estas mujeres ya están satisfechas con su vida. No hace falta que la Iglesia gaste sus recursos en estas mujeres. Estas viudas ya viven bien, aunque, como dice el versículo 6, realmente están muertas en vida. Cualquier persona cuya vida está centrada en los placeres de este mundo está muerto. Es, como se suele decir, un aviso a navegantes, ¿no?, que ya hizo el propio Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hemos leído también en el versículo 11, seguimos hablando de las viudas, que las viudas jóvenes no deben buscar ser ayudadas por la Iglesia, sin más, sino que deben intentar con sus propias fuerzas salir de esa situación vulnerable. Por ejemplo, que intenten casarse de nuevo y tener hijos, formar una nueva familia. Y aquí podemos ver otro principio fundamental para todos nosotros, para todos los hijos de Dios, no solo para las viudas jóvenes, ¿no? Y es que tenemos que intentar siempre ser de bendición y no una carga. Opuesto en palabras de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La familia de la fe, la iglesia local, tiene que ser un sitio lleno de personas dispuestas a servir a los demás. No debe ser un lugar en el que la mayoría viene a recibir y a ser servido, y que solo unos pocos sirvan. Todo lo contrario. Dios ha dotado a su iglesia de recursos increíbles, de recursos maravillosos. Solo nos queda utilizar esos recursos de una manera sabia para servir a los que realmente están en necesidad. Y la principal necesidad que tiene la gente es encontrarse con Dios. La Iglesia tiene que buscar la manera de suplir esa necesidad. Estamos llamados a servir a los demás, a ayudar al necesitado, a cuidar al que está solo. Y sobre todo estamos llamados a llevar el agua de vida a todas las personas que están sedientas. Tú y yo simplemente somos un recurso en las manos de Dios. Una vez, un pequeño tirachinas y unas piedrecitas en manos de Dios sirvieron para que un pequeño jovencito derrotara a un gran gigante que amenazaba a toda una nación.
Nosotros somos un pequeño recurso. Dejémonos ser usados por ese mismo Dios para llegar a cabo su obra. Hemos visto la manera en la que Dios quiere que nos relacionemos con los miembros de la Iglesia. En primer lugar, con los ancianos, con los jóvenes, como hermanos, con las mujeres, con las viudas, con los necesitados. Y ahora llegamos a un punto bastante llamativo. ¿Cómo quiere Dios que nos relacionemos con los líderes de la Iglesia? No sé si alguna vez os habéis parado a pensar que Dios también quiere que nuestra relación con los líderes de nuestra Iglesia sean de una manera determinada. Y vamos a leerlo. Versículos 17 al 25. Dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. No escuchen ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Seguimos por el 22. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la Iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. No bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Decía al principio que los líderes tienen una responsabilidad especial. Pero, también lo dije antes y lo repito, los líderes no son más importantes que los demás miembros, aunque sí tienen una mayor responsabilidad. Y nuestra obligación es respetar y amar a las personas que Dios ha puesto al frente de su Iglesia. Al fin y al cabo, son personas que, como decía, Dios ha puesto en ese lugar. Y no olvidemos nunca que tendrán que rendir cuentas ante Dios sobre cómo llevaron su trabajo. Y dice estos versículos que es importante que estén bien remunerados. Y luego dice esta expresión de: no le pongas un bozal al buey para impedirle que coma mientras está trillando el grano. La Iglesia debe preocuparse por las necesidades vitales de sus líderes. ¿No sería un buen testimonio que el pastor de una iglesia invirtiera todo su tiempo en trabajar para la iglesia y que encima no tuviera comida para alimentarse, él y su familia? Pero yo aquí veo algo más, y es que no solo se habla de las necesidades básicas o materiales. Creo firmemente que los líderes de la iglesia necesitan el apoyo, la ayuda y el amor de todos los miembros de la Iglesia. Es muy triste ver casos de líderes que han dado su vida por servir a una Iglesia y al final han terminado quemados porque no recibían el apoyo ni el amor de los miembros de esa Iglesia. Es fundamental que los miembros de la Iglesia cuidemos, ayudemos y amemos a los líderes que Dios nos ha dado, ya sea en lo material o en lo inmaterial. Porque nuestros líderes necesitan que estemos con ellos para suplir cualquier necesidad que puedan tener. La Iglesia necesita a los líderes, pero los líderes necesitan a su Iglesia. Y esto es un principio fundamental para el buen desarrollo y funcionamiento de una Iglesia local. Vemos a partir del versículo 19 que los líderes son personas normales, como tú, como yo.
y pueden caer en algún momento, pero ellos se merecen el beneficio de la duda. Los líderes, por su propio ministerio, suelen estar más expuestos y es seguro que van a ser muy atacados por el enemigo. Si no hay varios testigos que confirmen los rumores, no hay que hacer caso a esos rumores. Ahora bien, si los hechos se confirman, eso tiene que ser expuesto delante de toda la congregación. Es fundamental que los líderes de una iglesia tengan un comportamiento y una reputación honrosa delante de Dios. Esto no quiere decir que no puedan pecar en su día a día, porque eso es imposible, no todos caemos. Pero sí tienen que vivir vidas santas, alejadas del pecado, igual que nosotros, no solo los líderes. Y si por desgracia algún líder de la iglesia cae, es importante que toda la iglesia lo sepa, que se tomen las medidas necesarias para restaurar a esa persona. Si esto no se hace, puede ser un mal ejemplo y un mal testimonio para los de afuera. Como dice el versículo 25, ya voy terminando, tanto los pecados como las buenas acciones saldrán a la luz algún día. Esto nos habla de vivir o de la importancia de vivir vidas transparentes, no vidas con doble moral, no con una cara cuando estamos en la iglesia y con otra cara cuando estamos, no sé, en el trabajo, con los amigos. La vida del cristiano tiene que ser transparente y sincera. Y tiene que reflejar a Dios en todas partes y en todo momento del día. Y termino. Porque siempre, seguro que lo habéis escuchado, siempre se dice que la iglesia no es perfecta, porque la forman personas imperfectas. Pero yo quiero añadir que la iglesia es maravillosa, porque la forman personas maravillosas. Personas imperfectas, pero que han sido rescatadas por el maravilloso sacrificio de Jesús. En la iglesia, como en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que relacionarnos unos con otros. Tenemos que relacionarnos con personas mayores, con jóvenes. Hagámoslo siempre como si miembros de nuestra familia física se tratase. Tratemos a nuestros mayores como si fueran nuestros padres, nuestras madres. Tratemos a los jóvenes como si fueran nuestros hermanos. Tratemos a las viudas y a los necesitados como nos gustaría que nos tratasen a nosotros si estuviésemos en esa situación. Tratemos a nuestros líderes como alguien especial que Dios ha colocado para guiar a su iglesia en el día a día. Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar.